Lunes 17 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Fernando Villavicencio, denunciante de la trama de sobornos 2012-2016. Las pruebas del cohecho. Los acusados alegan que solo está probado lo que aportaron los contratistas. La Fiscalía ha presentado pruebas del cohecho, de los beneficios que a cambio de sus aportes recibieron del Estado los contratistas que financiaron las campañas electorales del expresidente Correa. También estará en nuestros estudios Marco Flores, el secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. La trepada del riesgo país que coloca a los bonos soberanos del Ecuador como los segundos más caros para el emisor en el mercado internacional. Cómo empeora la economía ecuatoriana cuando además empieza un año preelectoral, protestas sociales, de reformas inconclusas en lo laboral y financiero. Y también hoy nos acompañará Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. La negociación de un acuerdo de comercio e inversiones con la primera potencia mundial. ¿Cómo jugará la camiseta país para hacer valer el trato especial y diferenciado que tiene el Ecuador como país en desarrollo? Lo conversamos. La negociación de un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos exige una enorme responsabilidad para las élites política y económica. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Este es un partido decisivo que se juega con la camiseta del país, no con la del barrio. La razón es muy simple, el acuerdo es bilateral, recíproco, dando y dando, no es unilateral, concesional y revisable por una sola voluntad superior. En consecuencia, cuando se recibe no debe ser a cambio de perjudicar a otro. Para el efecto, el Ecuador como Estado soberano está perfectamente definido al estar formado por dos países hermanos de sierra y costa, por dos economías distintas, la petrolera y la no petrolera, por dos iniciativas diferentes, la estatal y la privada, la monopólica y la que debe competir, la extractiva y la productiva. Pero el problema del Ecuador reside en su conducción pendular, de bandazo en bandazo, donde cada sector le saca manteca al otro, donde cada sector quiere aprovecharse del otro. Entonces, en la medida en que se concrete un sano equilibrio entre los dos, estará asegurado el éxito del país. En la medida certera y pragmática que se reciba algo, no dando a cambio lo que al otro perjudica. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos fracasó porque a cambio de cierto beneficio para el sector privado no petrolero, se ofreció compartir la soberanía legislativa de la República en materia petrolera. Estos entreguismos no deben tener lugar ni para el uno ni para el otro. Y para empezar, se tiene que definir las áreas de reciprocidad en bienes y en servicios, en inversión privada e inversión pública, especialmente escogiendo las áreas donde somos complementarios con Estados Unidos y desechando aquellas donde ciertos grupos pueden hacer buenos negocios a costillas del bienestar general, que es el del consumidor, el de los ciudadanos, el de grupos económicos, no el de grupos económicos privados, ni el del Estado centralista, cuando solo buscan su propio beneficio. La suerte está echada. Es una oportunidad histórica que el país debe aprovechar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La sapiencia de los penalistas y sus prestidigitaciones con una mano metida en la justicia ha forjado una base jurisprudencial para la impunidad perpetua. Una es que la acusación fiscal no encaje con el delito que se acusa. Varias veces ha ocurrido. O que se acuse un delito menor, por ejemplo, asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sobre este argumento, respecto al caso sobornos y cohechos, Eduardo Franco Loor, procurador judicial de Jorge Glass, señaló: no todo soborno es cohecho. ¿Por qué razón? Porque para que haya cohecho
se necesita que el funcionario público ejecute un acto de su empleo u oficio, es decir, hacer o no hacer un acto de su empleo u oficio. Por ejemplo, si le dan una empresa, voy a poner un ejemplo, una empresa va y le da a un comisario de policía, que es un funcionario público, $100.000, a efecto de que quiere conseguir en el Ministerio de Salud un contrato, ahí no hay cohecho. Habría, sin lugar a dudas, si es amigo, etcétera, y si hay la constatación probatoria, habría tráfico de influencia. Fernando Villavicencio, codenunciante de sobornos y cohechos de Arroz Verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto nuevamente estar con usted. Hasta ahora, la cobertura mediática reporta presentación de pruebas en los pagos de contratistas del Estado con la aceptación de ellos. Pero para que se perfeccione el delito copulativo de cohecho, es necesario las pruebas de lo que recibieron a cambio esos contratistas. ¿Esas pruebas las ha presentado Fiscalía? Nosotros investigamos 11.000 documentos. 11.000 documentos, la gran mayoría fueron entregados a la Fiscalía General del Estado. Luego estos documentos, a través de pericias y de acciones de la Fiscalía, fueron encontrados en los computadores de la Presidencia de la República y fueron aportados directamente por Laura Terán y Pamela Martínez. Toda esta información, conocida como Arroz Verde, que nace de una investigación periodística que se transforma en una indagación previa y ahora en un juicio por el delito de cohecho, presenta con nitidez y claridad una estructura criminal, Alfredo. Es una estructura criminal manejada desde el Palacio de Gobierno. Existe suficiente información que permite colegir que la señora Pamela Martínez, la señora Olga Muentes y María Augusta Enríquez, que figuran como coordinadoras, eran nada más y nada menos que las correas de transmisión de Rafael Correa. Esta estructura delincuencial fue organizada, creada, según los documentos que tengo y que entregaba a la Fiscalía, fue creada por conocimiento y por decisión de Rafael Correa, Jorge Glass y los líderes de esta banda. ¿En qué se trataba o de qué se trataba esta estructura delincuencial? En captar recursos de las compañías contratistas del Estado, multinacionales y nacionales, y luego dividir o distribuir una parte de estos recursos para las campañas y las actividades del movimiento Alianza País. Es decir, Rafael Correa no solo era el presidente de la República para esa fecha, también era el presidente de Alianza País. Está claramente comprendido con las exposiciones de la fiscal y del procurador. Pero él es el maestro de esta trama de sobornos y cohechos con contratación a dedo firmada por funcionarios jerárquicamente inferiores al jefe del gobierno. Fue la modalidad de giro específico de los negocios. Exactamente. ¿Quién la ordenó? ¿En qué documento consta esa orden superior? Mire, Rafael Correa no puede escapar, no puede quitar el cuerpo, porque la responsabilidad central de esta estructura delincuencial se basa en un Estado discrecional. Correa creó un Estado vertical donde pusieron en la prehistoria los procesos licitatorios. Fue Correa el autor intelectual, junto a Alexis Mera, Jorge Glass y otros, de la figura de giro específico del negocio. ¿Qué es esto? Para que los ciudadanos entiendan. Es entregar casi todos los contratos de las áreas estratégicas sin licitación a dedo. Alfredo, si no había el giro específico del negocio, muy difícil que hubiese existido esta trama corrupta de Arroz Verde. Pero porque si las empresas ganaban por concurso... Los negocios, ¿cómo fue ordenado? ¿Con decreto ejecutivo firmado por Correa? Con decretos ejecutivos y por decretos generando emergencias ficticias. Por ejemplo, la contratación de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, donde aparecen contratistas como SK de Corea del Sur, o la construcción fallida de la refinería del Pacífico, fue dispuesta por Rafael Correa Delgado a través de decretos de emergencia. Y mire, aquí hay documentos, porque Rafael Correa quiere decir que él no conocía
que él no sabía, que nunca firmó. Correa controlaba todo, hasta quién va al baño. Mire, este es el contrato firmado por Refinería del Pacífico, sin licitación, con la compañía SK, un contrato con 140 millones de dólares de sobreprecio. ¿Quién firma por la compañía SK? Mateo Choi, ahora procesado en Arroz Verde. Y mire quién firma como testigo de honor, Rafael Correa Delgado. Y mire quién sumilla el contrato. Alexis Mera, aquí está una de las sumillas de Alexis Mera. Es decir, todos los contratos grandes de Petroecuador, Refinería del Pacífico, del METOP, de la Senagua, eran entregados con conocimiento y el visto bueno de Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado. Las pruebas abundan, o la propia relación con Odebrecht. Es decir, que no existe el caso de que él haya ordenado y organizado la estructura criminal, pero que la firma, las huellas digitales del delito sean otros las que la pusieron. Pamela Martínez, por supuesto, Pamela Martínez era solo la ejecutora. Ella no tenía ningún poder para negociar contratos. Veamos este correo electrónico que está en manos de la Fiscalía, entregado por nuestro portal. Geraldo de Souza, ejecutivo de la contratista Odebrecht, dirigido a Pamela Martínez, donde le adjunta ¿qué? Carta al señor presidente. Y no era al presidente de la Junta Parroquial, era a Rafael Correa. Y mire lo que les entregaba, lo que le entregaban a la señora Martínez. ¿Qué dice aquí? Borrador del contrato. Es decir, el señor Geraldo de Souza, procesado, mejor dicho, como testigo en el caso Arroz Verde, le enviaba a la señora Pamela Martínez para que ella transmita a los jerarcas de Alianza País los borradores de los contratos de Odebrecht. Y aquí están los correos electrónicos del METOP y de otras instituciones a las que compartían los confesadas documentos. por el contratista mayor Odebrecht, que recibió Odebrecht del Estado candidato como contratista durante todo el periodo del gobierno. Recibió contratos importantes. Veamos lo que dice el señor Santos Filo en su declaración ante la justicia ecuatoriana. Él confirma lo denunciado por nosotros, que él entregó y autorizó la entrega de 5.6 millones de dólares para las campañas de 2013 y 2014. ¿Y qué contratos se firmaron el 2013 y 2014? Se firmaron los contratos de construcción del acueducto La Esperanza con la compañía Odebrecht con sobreprecio del 100%. Se firmó el contrato de remoción de tierras con Odebrecht con sobreprecio. Y se firmó este fallido contrato y corrupto contrato del poliducto Pascuales Cuenca. ¿Quién estuvo aquí en Ecuador en esa fecha? Y no lo digo yo, lo dice el testimonio de varios ciudadanos en el caso Lavallato. Estuvo aquí el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo gestiones directamente con Rafael Correa para beneficiar con esos contratos a la compañía Odebrecht. Alfredo, la relación de Rafael Correa con Odebrecht es una relación de larga data, desde el año 2005, cuando él viajó en un avión charteado, pagado por Odebrecht. No lo digo yo, me confesó en una entrevista el ejecutivo, el señor Poncioni de Odebrecht, que fue Odebrecht quien le pagó el avión para que viaje a Brasil a negociar el contrato de Toachi Piratón. Y es en Brasil el 2005 cuando conoce al señor Hugo Chávez Frías, y es ahí donde arman el gran proyecto de la Revolución Ciudadana, es decir, el Arroz Verde, Alfredo. Arroz Verde empezó desde la campaña del 2006 y el Arroz Verde se extiende hasta 2017 en la campaña de Lenín Moreno y Jorge Glass. Este es otro capítulo que la justicia tiene que investigar, pero el periodismo ya lo ha hecho, Alfredo. En definitiva, en este proceso están todos los que son. No están todos, obviamente las compañías no están. Sin embargo, el trabajo realizado por la fiscal Diana Salazar es un trabajo valiente que luego de 10 años de sombra, de más de 10 años, digamos un siglo de deuda que tiene la justicia con el país, al fin hay una fiscal que está poniendo contra la pared a los principales autores de este delito enorme. Porque no es que se robaron
Alfredo, no es que usufructuaron de 14 millones para las campañas, no. Arroz Verde deja ver claramente cómo este grupo, en nombre de una falsa revolución, se robó la democracia. Porque aquí no hubo democracia, ese es el tema de fondo. Por eso es que la importancia de este juicio, de este proceso que va a cambiar de alguna manera la historia del Ecuador. Va a haber un Ecuador antes de Arroz Verde y un Ecuador después de Arroz Verde, porque nunca más Odebrecht, Sinohydro, Fopeca, Hidalgo deben poner presidentes. Son los ecuatorianos los que deben poner a sus dignatarios y no las corporaciones a cambio de contratos. Esta es la primera parte, Alfredo. Arroz Verde es poquito. Lo que se viene atrás es descubrir dónde están los 70.000 millones. Porque el gran sobreprecio de la refinería de Esmeraldas y de la fallida refinería del Pacífico y de Daule Vinces y otros no están en Arroz Verde, en este Arroz Verde. En efecto, están eso en es las lo que cuentas falta offshore. para cumplir el mandato de la consulta Exactamente. popular de recuperar lo robado. Fernando Villavicencio, Allá vamos. gracias por acompañarnos en Gracias. Contacto Directo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Marco Flores, el secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. Se viene un año preelectoral económicamente convulsivo, con protesta social en el horizonte e iniciativas de gobierno que buscan poner orden en la economía. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos con eso. Un espacio pluralista. Para ver, Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. Con el análisis de los acontecimientos. Para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo. Más allá de la noticia. Con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín. Lenin Artieda y Samantha Mora. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por Ecuavisa. Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas, exministro de Economía. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un saludo para usted y su audiencia. Buenos días también. El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos. Está pesando la caída en el precio del petróleo, China dejando de comprar petróleo y otros productos, pero también estos factores de incertidumbre en un año preelectoral. Claro, todo eso complica aún más las cosas que ya vienen complicadas desde hace tiempo atrás, más la degradación de la calificación crediticia que ha hecho Moody's sobre la calificación crediticia de Ecuador y que la ha amplificado al mundo Bloomberg, realmente sin razón. Bueno, esto ha perjudicado al Ecuador, le sigue perjudicando, y cuando usted tiene un riesgo país alto como tiene el Ecuador, las posibilidades de financiamiento disminuyen y en este caso creo que se anulan, porque un riesgo país de más de 1.000 puntos como tiene Ecuador elimina la posibilidad de conseguir financiamiento a costos razonables, ¿no? A no ser que se quiera pagar 12 o 14% de interés, lo cual sería una locura. Ahí está la relación con los organismos multilaterales también, lo que pasó con las movilizaciones, las reacciones de octubre, los ofrecimientos al fondo, cuál es nuestra real capacidad de pago. Luego un nuevo proyecto tributario aprobado y un plan de recaudación. Si hablamos de factores internos, con eso debió irse recuperando. El Ecuador debería hacer lo que hizo el presidente Trump con gran éxito a finales del año 2017. Produjo la reducción más importante de impuestos de los últimos 30 años en Estados Unidos. Y los resultados han sido que la economía americana crece de manera sólida al 2,5%, lo cual es una tasa excelente para un país de las características de Estados Unidos, pero además ha reducido el desempleo a la tasa más baja, al 3,5%, la tasa más baja de los últimos 51 años. Aquí en el Ecuador, nosotros hacemos exactamente lo contrario. Aumentamos impuestos y nos olvidamos de propiciar un crecimiento económico que nos permita ayudar a la gente más pobre y menos pobre, generar empleo, trabajo productivo y pagar las deudas. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer. El Foro de Economía lo viene diciendo desde hace más de 2 años. El déficit fiscal es un medio para llegar a buenas finanzas públicas, no es un objetivo. El objetivo es el empleo, el crecimiento económico para que la gente viva mejor,
Nada de eso tenemos. Entonces, cuando Moody's o las otras dos calificadoras de riesgo, que son Fitch y Standard & Poor's, analiza la situación de los países, en este caso de Ecuador, lo que mira es la fortaleza o la fragilidad de las finanzas públicas para pagar la deuda. Y el Ecuador no demuestra esa fortaleza, por lo tanto, está en una categoría que Bloomberg la dice con, yo digamos que con crudeza, de bonos basura. Y esto amplifica al mundo y le complican más las cosas a las finanzas públicas ecuatorianas. Ahora, ¿qué resta en esa línea a hacer, economista? Porque ya vemos y es una realidad que no existe mejoría peor como se esperaba en esa percepción de riesgo. Digo, ¿qué resta por hacer entonces en lo que tenemos control? Es evidente que hay factores exógenos que no podemos controlar, pero si hay otros, usted dice, a ver, ¿qué hizo la economía del 2017? Una rebaja de impuestos que genera esa recaudación, que crece la economía y que mañana le da mayor capacidad de pago. ¿Qué más? Y no solamente eso, sino que favorece las exportaciones ecuatorianas, que es donde entra el flujo mayor de divisas. La economía ecuatoriana tiene una competitividad, la producción ecuatoriana prácticamente destruida. Es muy difícil competir con los otros países, fundamentalmente por las tasas excesivas de aranceles y de impuestos. Justamente el presidente Trump hizo lo contrario en Estados Unidos, por eso nosotros estamos sugiriendo hacer lo mismo aquí, olvidarnos del déficit los próximos 2 años. No estoy diciendo que el déficit no sea importante, pero mire lo que pasa en Perú, mire lo que hace Perú. Perú bajó los aranceles al 2%, el Ecuador los tiene sobre el 10%, ¿no?, en promedio. Pero no solamente eso, ahora el presidente del Perú y el ministro de Finanzas han anunciado que van a postergar, van a diferir la reducción del déficit fiscal del Perú, que está en alrededor del 2%, no de 4% como en el Ecuador. Van a postergar por lo menos 1 año y medio más porque necesitan impulsar de mejor manera el crecimiento económico, la actividad económica y el empleo. Esto es lo que tiene que hacer el Ecuador, impulsar el crecimiento, porque el crecimiento es el único que permite generar empleo productivo, y el empleo productivo es el que permite reducir la pobreza y hace que la gente viva mejor. Nada de eso hemos hecho. Y ahora, pero en esa misma línea y en esa deducción, economista, cuando usted dice, ok, una reducción de impuestos, como poniendo el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que podría a la larga mejorar la recaudación. Pero a la larga, cuando hay este objetivo en cuanto al déficit fiscal, como lo plantea el gobierno, lo que está de por medio es porque mientras más necesitamos, más deuda necesitamos, mayor financiamiento en peores condiciones, y lo que se ha visto en este círculo en los últimos años es que es lo que justifica cada vez más emisión de bonos en cualquier condición, más deuda, luego hay que ver en qué condiciones también con nuestra capacidad de pago, y entonces sigue la línea del endeudamiento, es decir, el gobierno lo que se excusa en decir es, si yo dejo de recaudar, si este plan de recaudación no funciona, van a tener que llegar o impuestos de otra, o recaudación de otra forma, o mayor deuda. Es muy cierto lo que usted dice. Esa es la política del gobierno, esa es la dirección de la política económica del gobierno. Pero no hay un solo indicador de la economía ecuatoriana. No hay un solo indicador de la economía ecuatoriana que no esté en rojo, comenzando por la enorme tasa de desempleo abierto y disfrazado, que está en el 62%. El trabajo infantil se ha duplicado, la pobreza ha crecido. En fin, los indicadores económicos y sociales están en ruinas realmente. Quiere decir que esa política que usted acaba de señalar, y que es la que sigue el gobierno, no le da buenos resultados. Entonces no hay que seguir en lo mismo, como decía Einstein, si quiere resultados diferentes. Lo cual no quiere decir que no se lleven unas finanzas públicas responsables, pero hay que ir por partes. Hay que priorizar las cosas, y la prioridad en este momento es fortalecer el crecimiento económico. Por ejemplo, una de las cosas que puede y debe hacer el gobierno es iniciar el proceso de reestructuración de la deuda pública externa, la parte comercial, alrededor de 20.000 millones de dólares que debe el Ecuador. Un proceso de reestructuración de esa deuda, como lo está haciendo Argentina. ¿Sustentado en qué? En la sostenibilidad de la deuda, en una reestructuración amigable. Para eso es crucial la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump, que son los que nos han venido ayudando, porque las mejoras del Fondo Monetario para bajarnos la vara,
para reducirnos un poco la intensidad de los ajustes, son producto de las ayudas del gobierno americano. Y entonces, a ellos deberíamos agradecer. Después de esta reunión que vemos del presidente Moreno con el presidente Trump, este impulso con caras a un acuerdo comercial que tiene que ir más allá de las solicitudes de preferencias del SG, como se lo ha hecho, mejora la relación también con Estados Unidos. Pero digo esto por la incidencia que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, lo que pasa luego o repercute luego con los multilaterales. Entonces, por lo menos en eso ya deberíamos empezar a ver alivios. Los financiamientos que pudiésemos lograr del Fondo Monetario y del Banco Mundial para fondear medidas de reactivación económica son cruciales. Y en eso la mano del presidente de los Estados Unidos es crucial. Déjeme hacer una pregunta en voz alta. ¿Cómo es que con buen sentido y en la dirección correcta el presidente Trump reduce los impuestos en Estados Unidos, la más grande reducción en 30 años, no cualquier reducción, y tiene resultados realmente notables? El crecimiento económico, como le dije a un lado, y la reducción del desempleo, tiene la más baja tasa en 51 años, como ya le dije. Y en cambio el Fondo Monetario nos exige a nosotros subir los impuestos, subir las tasas y las tarifas en medio del estancamiento. ¿No le parece que hay una contradicción enorme? Ahí la ayuda del gobierno americano es crucial para que el Ecuador pueda salir del hueco. El secreto no es otro que el crecimiento económico, y para eso necesitamos fondear medidas de reactivación. Esta medida, por ejemplo, que ha tomado el gobierno a través de estos bonos para fortalecer al sector de la construcción, es la única medida importante que va en la dirección correcta. Claro, la burocracia le está metiendo la mano y entorpeciendo el camino, y hay que tener cuidado y arreglar que esto no siga sucediendo como está pasando actualmente. Pero esa es una medida en la dirección correcta. Pero son solo 400, 500 millones de dólares. Si nosotros multiplicamos ese tipo de acciones y paralelamente el gobierno ecuatoriano se adentra en las conversaciones para buscar, llamen a 2 o 3 de los bancos que ayudaron a colocar los bonos para que preparen un programa de reestructuración de deuda, de manera que no le caiga todo el peso al próximo gobierno. Traten de reestructurar, aunque ahora con el riesgo país es más difícil, los bonos 2022 que dejaron sin tocarlos cuando debían haberlos reestructurado junto con los bonos 2020 para que no le caiga al próximo gobierno de entrada a semejante problema. Son acciones que puede desarrollar el gobierno y que serían acciones de gran ayuda. La posibilidad de llegar a acuerdos comerciales, de ampliar nuestras exportaciones, todo eso es positivo, pero no tendrá el impacto necesario si es que paralelamente nosotros no mejoramos la competitividad externa, que está dañada por el exceso de impuestos, por rigideces laborales y por todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos 2 años. Y esas son algunas de las observaciones de Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro Economía y Finanzas Públicas, exministro de Economía, también acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:31, tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos estará Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. Hablaremos sobre la negociación de este acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos y los desafíos que plantea al país. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Negociar un acuerdo con Estados Unidos de comercio e inversiones entraña una enorme responsabilidad para el sector productivo privado no petrolero. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, muy buenos días, un gusto estar acá en Ecoavisa. Un acuerdo bilateral de comercio e inversiones con Estados Unidos es fundamental para el desarrollo nacional y la economía dolarizada. ¿Ha identificado ya la Cámara los sectores sensibles para la negociación? Sí, mire, en efecto, creo que el viaje a Estados Unidos fue un viaje muy positivo, puesto que se inicia esta nueva etapa en la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. El tema de fondo acá es constituir una hoja de ruta muy clara en la cual analicemos la pregunta que usted me está haciendo. Es decir, veamos los sectores que son sensibles, los sectores que tienen un amplio potencial, pero sobre todo yo creo que es fundamental en este momento ver el panorama en su conjunto, ver el bosque, como se dice, y no solamente el árbol. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, 11.700 millones de dólares implica ese intercambio comercial. Hemos exportado tradicionalmente a ese mercado productos de la canasta petrolera y de la canasta no petrolera. Entonces es fundamental en este momento que la industria nacional, el sector productivo ecuatoriano,
esté en aptitud de poder encontrar esos nichos específicos de mercados en Estados Unidos y ver grandes oportunidades que existen en un mercado que tiene más de 320 millones de habitantes con un poder adquisitivo de 40 mil dólares mensuales. Entonces, anuales, perdón. Entonces, esto es un tema fundamental. Es un mercado importantísimo en el cual tenemos que garantizar el ingreso de nuestros productos, porque aun cuando hay algunos productos que están amparados bajo el régimen del SGP, este concluye a finales de este año y obviamente es una concesión unilateral que nos hace Estados Unidos. Por eso la importancia de entrar Claro, es primordial en esta en un acuerdo identificación comercial. sectores complementarios con el mercado de Estados Unidos que no necesariamente implican una industrialización. Por ejemplo, hay potencias mundiales en comercio que abastecen exitosamente los mercados internacionales con productos como carne de cerdo, Holanda, huevos, Suiza, despojos de carne de pollo, Estados Unidos, por cientos de millones de dólares. Hay proyectos industriales de ensamblamiento, por ejemplo, que beneficiarán a los consumidores. ¿Cómo se piensa enfocar este asunto desde el punto de vista de la manufactura? Yo quisiera mostrar esta lámina a los televidentes. Mire usted cómo nosotros tenemos importantes opciones para exportación a Estados Unidos. Por ejemplo, productos de madera, flores, ¿no es cierto?, textiles, confecciones textileras, productos minerales, productos de la metalmecánica, brócoli y otras industrias y otros productos agroalimenticios que pueden ser colocados en el mercado de Estados Unidos. Es decir, oportunidades existen. Si nos fijamos nosotros, por ejemplo, las flores y el brócoli se producen en la Sierra Central del Ecuador, que es una zona que requiere de fomentar los cultivos, de generar cadenas de valor, una zona que vimos en el mes de octubre, cómo se organizaron levantamientos ahí. Entonces yo creo que es fundamental el hecho de que el empresario ecuatoriano, mostrando su apertura, mostrando su inteligencia y lo más importante, mostrando su capacidad de generar buenas negociaciones con los productores locales, empecemos a generar cadenas de valor que empiecen a reactivar estas zonas productivas y podamos garantizar el ingreso de estos productos a los Estados Unidos. Pero de igual manera, el asunto es que en la OMC, porque hay reglas universales para negociar, los países en desarrollo como el Ecuador tienen derecho a un trato especial y diferenciado. Y en la ronda Uruguay que se celebró hace más de 20 años, en el acuerdo sobre comercio de agricultura, se plantea y existe ya el acuerdo de arancel cero para productos agropecuarios como serían flores y brócoli, por un país que lucha contra las drogas. Este es un tema que no es ya de seguridad nacional, sino aceptado como un tema para fomentar el comercio en la OMC, en vista de que da alternativas ante la invasión del narcotráfico. Entonces aquí también tenemos un atraso en nuestra diplomacia que ha sido retrógrada frente a estas negociaciones internacionales. O sea que en estos momentos, de hecho, es importante lo que usted dice sobre brócoli y flores, pero eso es algo a lo que ya tenemos derecho, es una base cierta de la que debemos partir en adelante. O sea que negociar un acuerdo de comercio e inversiones como país requiere, digamos, de un empoderamiento, de empoderarse de esta convicción de lo que necesitamos como país, y no es una negociación solo como privados, sino que se dispone en la negociación de recursos de otros sectores privados y estatales para encontrar balance. ¿Hay una conciencia plena de eso? Es fundamental el diálogo público-privado que tiene que darse con el objeto de llegar hacia la meta final. Y creo que es importantísimo el factor tiempo. No existe mayor tiempo para seguir en negociaciones bizarras o en negociaciones bizantinas respecto a este asunto. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que utilizar un mecanismo de negociación en el cual estén incluidos los distintos sectores, esté incluido el sector privado, pero lo más importante es tener clara la hoja de ruta, y en eso hemos puesto un énfasis muy importante en la delegación que acompañamos, la delegación privada que acompañamos a los ministros y al presidente a Washington. Esta semana vamos ya a tener una reunión con el ministro de la Producción con el objeto de establecer esta mesa de trabajo permanente. La idea, ¿cuál es, Alfredo y televidentes? La idea es que Ecuador pueda tener un marco adecuado
de fomento de exportaciones, de fomento de comercio, pero también de fomento de inversiones. Esta iniciativa América Crece, en la cual el presidente de Estados Unidos ha señalado que Ecuador también va a ser parte, va a ser fundamental para garantizar inversiones en lo que tiene que ver con infraestructura y con energía. Y no nos olvidemos que las energías limpias es ahora lo que debe ser fomentado. Entonces, vamos a trabajar en ese tema con mucho énfasis, porque lo más importante momento, como mencionado antes, es fijarnos en la importancia de lo que implica todo este acuerdo comercial que va a traer beneficios para el Ecuador. Obviamente tenemos que trabajar en una agenda de competitividad muy importante a nivel interno. Un acuerdo de comercio e inversiones debe incluir servicios que son vitales actualmente en el comercio mundial y más aún en una economía dolarizada como la nuestra, que tiene la misma moneda que Estados Unidos. Se necesita dar reciprocidad en servicios, por ejemplo, y no solamente enfocarse, digamos, en la cuestión agrícola o de bienes agropecuarios. Por ejemplo, en servicios financieros, en servicios de transporte, en servicios de telecomunicaciones. ¿Está considerado también eso? Sin duda, nosotros también vamos a solicitar que se establezca una política de cielos abiertos, por ejemplo, para transporte aéreo internacional. Esto es algo fundamental para transportar no solamente a las personas, hay más de 2 millones de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, sino también los bienes que deban exportarse. En materia de telecomunicaciones, creo que existe también una oportunidad muy grande en el Ecuador, y también en todo lo que tiene que ver con servicios, por ejemplo, turísticos, servicios en lo que tiene que ver también con medicina, con hospital, entre otras cosas, que también puede el Ecuador recibir a una serie de extranjeros, como ya se está dando en ciudades tales como Cuenca, como Loja o como Manta, en la cual ya están recibiendo también de igual manera a personas que se han retirado en Estados Unidos y se vienen a jubilar y acá. por Entonces, ejemplo, el tema de los servicios es fundamental. Que es vital por el costo del dinero para mejorar la competitividad de la industria y el comercio ecuatoriano. Desde el punto de vista del sector empresarial, nosotros siempre hemos señalado que la competencia en el sector financiero es fundamental. Se requieren atraer acá al Ecuador a otro tipo de jugadores en materia de banca y de finanzas, con el objetivo de lograr mayor acceso al crédito, que es lo que permite financiar las actividades productivas en el Ecuador. Ese es otro tema que también se está tratando, sin embargo hay que trabajar internamente, como yo decía, en una agenda de competitividad que tiene que ver con reformas en esta materia específica, en la materia bancaria, monetaria y financiera, y de igual manera se requieren hacer varios ajustes en lo que tiene que ver con los costos de producción en el país, en materia laboral. Hay que conversar, hay que analizar este tema, y el mensaje final que yo quiero dejar es que este proceso con Estados Unidos tiene que unirnos a los ecuatorianos, esa meta final que beneficiará a los 17 millones de ecuatorianos. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industria. Gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buen día.